Buenas, en este vídeo vamos a ver qué son los constructores, para qué sirven, cómo se crean y también vamos a ver una cosa que es la sobrecarga de métodos que se produce en los constructores. Mirad, ¿un constructor qué es? Bueno, si estábamos viendo nuestro ejemplo de la clase persona y vimos que para crear un objeto de la clase persona lo que hacíamos era, poníamos el nombre de la clase, aquí teníamos el nombre de nuestro objeto, ¿vale? Que era como una variable en realidad. Y luego lo que hacíamos era, utilizamos la palabra new y aquí teníamos una llamada a un método, si os fijáis con estos paréntesis, quiere decir que es la llamada a un método que se llama exactamente igual que la clase. Bueno, pues este método se llama un constructor. ¿Por qué? Pues porque este tipo de métodos, constructores, siempre devuelven un objeto de una clase. Entonces, la primera pregunta es, ¿nosotros tenemos que crear este método? Bueno, me voy a venir aquí a mi clase persona y os recuerdo que la clase persona tenía unos atributos, nombre, apellidos, estado civil, edad. Y bueno, he dividido aquí, he puesto un método nuevo, ¿vale? Tenemos nuestro método de caminar, que simplemente nos dice quién está caminando, mostrando el atributo nombre del objeto. Y luego tenemos por aquí un método nuevo que se llama mostrar atributos, donde simplemente mostramos todos los atributos del objeto. Vale, pues si os fijáis, yo aquí no tengo ningún método creado que sea este constructor al que yo estoy llamando. ¿Por qué? Bueno, pues porque por defecto Java me crea un constructor vacío que me permite, pues esto, crear un objeto vacío de la clase, ¿vale? Perfecto, luego si os fijáis, después de crear el objeto, claro, como los atributos están vacíos, tenemos que darle valor de esta manera. Vale, pero esto es un poco, bueno, farragoso. Hay una forma mejor de inicializar el objeto, de manera que yo lo creo y lo inicializo en el mismo paso. ¿Cómo? Pues creando unos constructores a los cuales yo, como parámetros, le pueda pasar estos valores iniciales de los atributos, ¿vale? Vámonos a la clase persona y vamos a ver esto cómo se crea. Mirad, una vez que nosotros tenemos escritos los atributos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer aquí es crear nuestros constructores. Los podríamos escribir. Mirad, os voy a escribir uno. Siempre empiezan por la clase, perdón, por la palabra public, ¿vale? Y luego es un método con el nombre exactamente igual que la clase. Eso sería el constructor vacío. Fijaros que no lleva aquí ningún parámetro, ¿vale? Entonces, ¿tenemos que escribirlos? Bueno, pues no, tenemos una manera de generarlos de manera automática. Lo que quiero que os deis cuenta aquí es que cuando yo escribo un constructor, fijaros que esto, yo aquí no tengo que decirle qué es lo que devuelve. Si, bueno, un void en este caso no sería un objeto de tipo persona, ¿verdad? No tengo que decírselo. ¿Por qué? Pues porque en Java cualquier método que se llame igual que la clase, ya sabemos que es un método constructor. Y lo que va a devolver siempre es un objeto de esta clase. Vale, entonces vamos a ver cómo generamos estos constructores. Botón derecho del ratón, nos vamos aquí a generar. Veis que aquí tenemos una serie de cosas que podemos generar. Ahora mismo nos vamos a los constructores. Y aquí lo que vamos a seleccionar son todos los parámetros que yo le voy a pasar a este nuevo método constructor. A mí ahora mismo me interesa crear un constructor que tenga pues todos los atributos del objeto, ¿vale? Le doy a OK, selecciono, le doy a OK y fijaros en el código que me ha generado. Pues si os fijáis, estamos igual, palabra public y luego el nombre de la clase, ¿vale? Pero aquí ahora tenemos unos parámetros que son exactamente quiénes, pues todos los atributos de mi objeto. ¿Qué vamos a hacer con estos parámetros que yo le voy a pasar al método? Pues lo que voy a hacer es cargarlos, ¿vale? En
los atributos del objeto correspondiente. O sea que si yo aquí paso un nombre, este se cargará en el atributo del objeto nombre. En apellidos, lo mismo, lo voy a cargar en el atributo apellidos. El estado civil, pues se cargará en el atributo estado civil, y la edad se va a cargar en el atributo edad de mi objeto, ¿vale? Vamos a probar este constructor. ¿Desde dónde? Pues acordaros que yo aquí en mi clase, yo declaro los atributos, declaro los métodos, ¿vale? Pero yo aquí no ejecuto nada, siempre llamo desde otras clases, lo utilizo desde otras clases. Bueno, pues ¿desde dónde? Pues desde mi función main, ¿vale? Mirad, ahora lo que voy a hacer es, voy a crear otro objeto que se va a llamar P2, que también es de la clase persona, y vamos a llamar al nuevo constructor. Fijaros, ¿cómo sabe él que es el nuevo constructor? Simplemente porque si yo aquí empiezo a pasar valores, vale, pues era el nombre, luego de apellidos, pues Rodríguez, por ejemplo. ¿Qué más le vamos a pasar? Pues el estado civil, ¿vale? Que María va a ser soltera, y luego la edad de María, que son 34 años, ¿vale? Un punto y coma final. Y fijaros cómo él ahora ya me detecta que este es el nuevo constructor que acabamos de crear. Y me dice, vale, como nombre le estás pasando el valor María, como apellidos el valor Rodríguez, como estado civil el valor S, y como edad le estás pasando el valor 34. ¿Y qué va a pasar con esta línea? Pues que además de crear el objeto, como hacíamos aquí, lo vamos a inicializar, como hacíamos aquí, ¿vale? Entonces esto es pues mucho más limpio, ¿no? Dentro de nuestro código, crearlo, inicializarlo a la vez. Vale, ¿cuántos constructores podemos crear? Pues todos los que nosotros queramos, ¿vale? Con una restricción. Mirad, cuando nosotros creamos, voy a crear aquí otro, vamos a generar otro constructor. Y en este caso va a ser un constructor que solamente le pasó nombre y apellidos, ¿vale? Pues selecciona aquí nombre y apellidos. Mirad, si dejamos clicado la tecla control, podemos seleccionar y deseleccionar, ¿vale? Aquí, pues los atributos que queramos. Yo en mi caso dejo nombre y apellidos, perdón, le doy a OK y fijaros que me ha generado este nuevo constructor, public también, con el nombre de la clase, y como parámetros solamente pasan el nombre y los apellidos, ¿vale? Que quedarán cargados en esos atributos. Pero, ¿y qué pasa con los otros atributos? Bueno, vamos a ver qué pasa exactamente con los otros atributos cuando utilizamos este constructor para crear un nuevo objeto. Mirad, ahora lo que voy a hacer, me lo voy a copiar para ir más rápido, ¿vale? Vamos a ver. Cogemos aquí, vamos a crear una nueva persona, ¿vale? Que será la persona 3 y que este se le llamará Roger, ¿vale? Y aquí es Diego Mont de apellido, y aquí no le vamos a pasar ni el estado civil ni la edad, porque lo que queremos es que llame a nuestro nuevo constructor. Fijaros que él ya sabe que si lo que le estoy pasando es solamente nombre y apellidos, él al constructor que va a llamar es a este de aquí, ¿vale? O sea que él sabe distinguir cuál es el constructor que necesita en cada momento, ¿vale? Pues aquí tendríamos nuestra nueva persona, ¿vale? ¿Cómo podemos ver si realmente todo esto está haciendo lo mismo, pero creando nuevos objetos? Pues os acordáis que tenemos aquí un método que he creado que se llama mostrar atributos, ¿vale? Que lo que hace es, pues, mostrar los atributos del objeto que lo llama. Pues lo voy a llamar primero con P1, ¿vale? Mostrar atributos. Lo voy a llamar con P2 y lo vamos a llamar con P3. Perdón. Y lo vamos a llamar con P3. ¿Vale? Ahora mismo lo que me interesa es utilizar
hacer esta llamada a métodos para que veáis cómo funciona todo esto. Ejecutamos. Vale, y vamos a ver el resultado. Ahora mismo va un poquito lento. Vale, pues vamos a ver el resultado de todo esto. Mirad, aquí vamos a mostrar los datos de nuestro objeto P1, aquí los datos de nuestro objeto P2 y aquí los datos de nuestro objeto P3. Fijaros lo que pasa con el estado civil y con la edad. Pues que no tienen ningún valor porque no los he inicializado. Vale. Mirad, a veces este tipo de constructores en los que no pasamos todos los atributos, ¿para qué me sirven o para qué los utilizo? Pues porque son constructores en los que a lo mejor yo quiero dar un valor por defecto a esos atributos que no estoy pasando como parámetro. Fijaros, yo aquí voy a poner pues el estado civil por defecto que yo le pongo es soltero, ¿vale? Y aquí la edad, ¿vale? Por defecto le voy a poner el número pues 4, ¿vale? Ok, pues vamos a hacer de nuevo la prueba a ver qué es lo que me va a mostrar al ejecutar todo esto. Vamos a ver en nuestro objeto P3, ¿vale? Fijaros que era en el P3 es donde estamos utilizando este constructor donde solo pasamos nombre y apellidos. Fijaros que nombre y apellidos, pues los que le hemos pasado como parámetros, y el estado civil y la edad, pues el que yo he puesto por defecto dentro del constructor, ¿vale? Entonces, pensaros qué tipo de constructor queremos. A lo mejor, pues en nuestros programas necesitamos crear varios constructores o solamente necesitamos crear un constructor, el que le pasamos todos los atributos del objeto. Esto ahora ya lo tenemos que decidir nosotros cuando diseñamos nuestra clase. Mirad, una cosa importante es que si os fijáis, yo aquí he escrito mi constructor vacío. Voy a borrarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Fijaros que cuando lo he borrado, ahora esta línea me da error. ¿Por qué? Pues porque en el momento que yo creo un constructor extra, ¿vale? Fijaros que yo he creado dos constructores. Cuando yo creo mis propios constructores, a partir de ese momento, Java me dice, vale, si tú te pones a crear tus constructores, tienes que crearlos todos, incluido el vacío. O sea, me obliga a crear aquí mi constructor vacío para poderlo utilizar. Si no, no lo podría utilizar. La otra cosa sería que yo, pues como hemos visto al principio, que yo no había creado ningún constructor y entonces él me permite utilizar el constructor vacío sin tenerlo que escribir, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta porque es un error habitual que, bueno, empezamos a utilizar el constructor vacío y decimos, ay, ¿y por qué ahora me da error? Bueno, pues simplemente porque no lo hemos escrito, ¿vale? Yo habitualmente los constructores pues los escribo de menos parámetros, ¿vale? A más parámetros, ¿vale? Lo siguiente, mirad, aquí se está produciendo una cosa que se llama sobrecarga de método, ¿vale? ¿Cuándo sobrecargamos un método? Pues cuando creamos métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, ¿vale? Veis que aquí tengo estos 4 parámetros, aquí tengo estos 2 parámetros y aquí no tengo ningún parámetro. Pues este fenómeno, ¿vale? O esta propiedad que nos permite utilizar Java se llama la sobrecarga de métodos. Vale, pues hasta aquí tenemos lo que es nuestro uso y creación de constructores.